bienvenidos. Mi nombre es Soraya Cuesta y soy la directora del Departamento de Estudiantes Internacionales en el recinto norte del Miami-Dade College. Y yo soy el doctor León Palombo, profesor del Departamento de Idiomas del recinto norte. Hoy tenemos el honor de tener como invitada a la cónsul general adjunta Leticia Vaquerizo Guzmán del Consulado General de Ecuador en Miami. Ella nos hablará de las políticas ambientales ecuatorianas y lo que el gobierno de Ecuador está haciendo con relación al cambio climático. Esta conversación forma parte del mes de la herencia hispana en conjunto con la Serie Ambiental Internacional y el Centro para el Avance de los Estudios Lingüísticos y Culturales en el Departamento de Idiomas del Recinto Norte. Es un placer tenerla a usted con nosotros. Muchas gracias por venir y le voy a hacer la primera pregunta. ¿Cuáles son las políticas más destacadas en materia ambiental adoptadas por el Estado ecuatoriano? Bueno, antes que todo, querida Soraya, queridos León, muchísimas gracias por esta invitación al Miami-Dade College Campus Norte, por este interés en aportar a través de estas actividades en el cuidado del ambiente, en la protección del ambiente, y para mí es muy grato poder compartir con ustedes varias de las iniciativas que el Estado ecuatoriano ha generado para la protección justamente del ambiente, para el tema de la biodiversidad, la protección de la biodiversidad, para luchar contra el cambio climático y también contra la contaminación, que sobre todo la contaminación marina en este momento está causando muchísimo daño en todo el ecosistema a nivel mundial. En ese sentido, para mí es muy grato contarles que el Estado ecuatoriano, en base a nuestra normativa constitucional y el compromiso que tiene el actual gobierno, ha impulsado varias propuestas que van encaminadas justamente a esta protección del ambiente, tomando en cuenta los temas que he referido. En ese sentido, nosotros, para visibilizar, o sea, como parte de este compromiso, se ha adoptado una estrategia de transición ecológica. Esta tiene como finalidad transversalizar el tema ambiental a nivel institucional, tanto horizontal como vertical. Quiere decir que todas las entidades del Estado y todas las entidades desconcentradas y descentralizadas asumen una responsabilidad en la protección del ambiente. Esto también implica que otros actores que anteriormente habían trabajado independientemente como organizaciones no gubernamentales, academia e inclusive el mismo sector privado, puedan participar en este trabajo conjunto, consultado y consensuado para que la finalidad, que es la protección del ambiente, se pueda lograr. Y sobre todo con medidas que van acorde a las recomendaciones que se han discutido, negociado y acordado en las esferas internacionales. Y que también es importante, y para mí es un honor señalarlo, varias de estas propuestas han sido presentadas por el Ecuador. Nosotros tenemos una de las principales preocupaciones que abarca casi todo lo que estamos conversando o que vamos a conversar, justamente a partir de el efecto que se da a través de las prácticas de consumo, de producción, que han generado una afectación directa en el cambio climático, en la reducción de la biodiversidad y en el incremento de la contaminación. Entonces, en ese sentido, para nuestro país es muy importante no solo la protección del ambiente a nivel territorial, a nivel nacional. Como ustedes saben, nosotros somos, parte de nuestro territorio se encuentran las Islas Galápagos, que son una de las principales maravillas modernas, perdón, no modernas, naturales, que han sido reconocidas a nivel internacional. Y esto se debe a las condiciones atmosféricas, climatológicas que se dan en esta parte de nuestro país, en estas islas, que permiten la conservación de especies que tienen cientos de años de existencia, como las tortugas Galápagos. Sí. Entonces, en ese sentido, si bien es cierto, en un primer momento se comenzó desde esa visión de proteger a las islas como recurso y como patrimonio natural de la humanidad reconocidas por UNESCO, también nos hemos percatado a través del avance tecnológico de la megadiversidad que caracteriza al país.
tanto en fauna como en flora, bueno, en realidad es vegetal, en la rama vegetal, y de esa manera hemos tomado acciones que están encaminadas justamente a esta protección tanto de la megadiversidad que caracteriza nuestro país, así también como acciones que van destinadas a proteger al ser humano. Porque no solamente está en riesgo la naturaleza es quien nos permite a los seres humanos sobrevivir en el mundo, entonces, en el planeta. Entonces, estas problemáticas que se han venido identificando en las últimas décadas son de atención prioritaria para nuestro país. Sí, es muy importante que Ecuador está en la vanguardia del tema climático. Y muy interesante todas las iniciativas que están tomando. Mi pregunta es, ¿en qué consiste la propuesta para el financiamiento de la biodiversidad? Sí, esta propuesta justamente está dentro de lo que es la protección de la biodiversidad, que como señalé nosotros a nivel, o sea, calculando o proyectando por kilómetro cuadrado, somos uno de los países con mayor riqueza de biodiversidad, tanto en la fauna como en la rama vegetal, como les comenté. Y es importante esta propuesta porque está puesta a consideración para la reunión, la 15ª reunión de la Convención sobre Diversidad Biológica, ¿sí? En la última sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, Ecuador, representado por nuestro presidente constitucional, Guillermo Lasso, hizo la presentación de 10 puntos de acción que están avalados por 3 países más, que son Gabón, Maldivas y Reino Unido. Estos 4 países, entre los que obviamente se incluye Ecuador, negociaron por más de 3 meses estos puntos. Las autoridades de ambiente de cada país, conjuntamente con la Cancillería ecuatoriana, que generó la orientación para estas negociaciones y que permitió consensuar estos 10 puntos que van a ser propuestos como señalé, en la 15ª reunión del Convenio de Diversidad Biológica, que se va a realizar en diciembre en Montreal, Canadá, y que va a estar presidido por China. Y estos puntos lo que están focalizados es de regular o proponer, o sea, buscar un espacio para un paquete financiero. Sí, un paquete financiero que permita a los países, tanto a los desarrollados como a los en desarrollo, de poder generar una expectativa que permita focalizar recursos dedicados justamente a la protección de la diversidad. Y es interesante cuáles son los principios de estos puntos de acción, de estas acciones propuestas, principalmente porque deben de tratarse de manera integral, ¿sí? Son un paquete que está visibilizado de manera integral, porque no podemos tratar un tema sin atender los otros que están vinculados con la protección de nuestra diversidad, no solo la diversidad de Ecuador, sino la diversidad que caracteriza a muchos países y que han sido reconocidos también internacionalmente. También se está proyectando bajo una premisa de sistemas financieros más ecológicos. Quiere decir que las organizaciones financieras internacionales tengan una perspectiva más ecológica a la hora de generar préstamos, créditos a los países que lo requieran. El financiamiento debe de ser con acciones positivas y sostenibles directamente para la naturaleza. Y en esto yo quisiera comentar que Ecuador es pionero en materia de protección de la naturaleza desde el mismo hecho que se ha reconocido a nivel Constitución los derechos de la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano tiene la obligación, el compromiso de respetar la naturaleza, ¿sí? Nosotros tenemos también mucha experiencia en lo que es también conocimientos ancestrales. Eso ha permitido recabar prácticas que se realizaban hace siglos y traerlas nuevamente a la palestra institucional en todos los niveles para poder lograr esta expectativa. También tenemos
Uno de los principios es la promoción de sinergias en finanzas ambientales. Lo que quiere decir es que un proyecto ambiental esté proyectado para todas las áreas que requieren de una protección, ¿sí? Y por último, también aquí hablamos no solamente, como decía, de cambio climático que repercute directamente en la seguridad o en la protección de la diversidad que nos caracteriza, sino también en la contaminación, en la desertificación, en todos los aspectos que están íntimamente conectados, ¿no?, con lo que es la protección del ambiente. Así es. Y también lo que tenemos previsto como principios de estas acciones sería, se conoce como transición justa, ¿sí?, equitativa y progresiva. Lo que se busca es que, por eso se ponen plazos de determinados años para que en ese periodo se vayan desarrollando estas políticas, que no sea un cambio drástico, sino más bien, como les comentaba, la inclusión de todos los sectores. ¿Qué pasa con el sector académico? Tan importante en esta concreción de objetivos, porque a través de la educación es cuando se logra que las nuevas generaciones puedan cambiar las prácticas que por desconocimiento en anteriores generaciones no se han realizado y que han generado la situación en la que nos encontramos de la gran afectación que se está dando en el cambio climático. Entonces, una vez que tenemos estos principios, vamos a los puntos claves de esta propuesta que va a ser, como señalé, tratada en la 15ª reunión que se va a realizar en Canadá, en Montreal, sobre el Convenio de Diversidad Biológica. El primero es los flujos financieros internacionales. Aquí participan definitivamente actores como países desarrollados y otros actores internacionales que tienen la capacidad para poder generar estos flujos, para poder transferir a los países que lo requieren con las condiciones que son las más adecuadas para la implementación y utilización de estos recursos. No solamente hablamos de recursos financieros, también hablamos de know-how, hablamos de transferencias, como señalé, prácticas ancestrales, prácticas que vayan en beneficio de este proyecto, para efectos de que puedan beneficiarse, vayan directamente a la focalización del problema, ¿sí? También tenemos, como señalé, las sinergias con el financiamiento climático. Tienen que considerarse todos los aspectos que se han puesto en la palestra, que deben de ser tratados integralmente, ¿sí? También estamos hablando de los subsidios perjudiciales. No sé si quieran, voy a ahondar un poquito, porque es sumamente importante. Normalmente los países, y en estos hay que reconocer que el Ecuador también tiene todavía subsidios que van en contra del ambiente, ¿sí? Entonces, se está trabajando en ello. Es un proceso, como decía, paso a paso. Uno de los subsidios que mayormente se aplica a nivel mundial es el tema del combustible. Como ustedes saben, la mayoría de países en desarrollo tiene subsidios que facilitan el costo, el acceso a este producto con la reducción del costo. Y eso, obviamente, como ustedes saben, la contaminación ambiental producida por la utilización de combustible genera también un efecto grave en todos los temas que hemos conversado: cambio climático, reducción de biodiversidad, el tema de la contaminación. Y por eso es muy importante que dentro de estos puntos de acción sigamos trabajando en la reducción de esos subsidios, ¿sí? También tenemos la movilización de recursos internos. No solamente esperamos que haya una cooperación por parte de órganos y estados con mayor potencial, mayor capacidad económica, como los países desarrollados, sino también debe haber un compromiso a nivel interno. Estamos hablando de que, como señalé, esta transición ecológica deben incorporarse, mejor dicho, todas las instancias gubernamentales, todas las instancias, actores no estatales que ya hemos mencionado, para poder trabajar conjuntamente. O sea, que esos recursos sean debidamente transferidos a
autoridades competentes, a nivel descentralizado, a nivel autónomo, en los países que sean federales a sus diferentes estados, dentro del mismo país, como en el caso de Estados Unidos, Canadá, y otros países que tienen esta figura jurídica. Entonces, es sumamente importante que haya el compromiso de asignar efectivamente los fondos que corresponden a la protección del ambiente, a la protección de la biodiversidad en este caso, dentro de este convenio del cual Ecuador es Estado parte. Tenemos también la alineación del sector privado. Y esto es muy importante porque actualmente en el Ecuador se ha visibilizado un interés bastante importante, bastante comprometido por parte del sector privado de trabajar en políticas ambientales que vayan encaminadas a la preservación de nuestra naturaleza, tanto fauna como la rama vegetal o flora. Y en este sentido, uno de los aspectos que, por ejemplo, se está tomando muy en cuenta, nosotros estamos con varias políticas que después las voy a comentar, que son, por ejemplo, una política de cero plásticos, ¿sí? Yeah. ¿Qué ha llevado a esto? Que se suplan determinados productos, como nosotros en el Ecuador le llamamos el sorbete, no sé aquí si tiene algún nombre, porque sí, cada país tiene un absorbente. Absorbente. Exacto. Entonces, cuando tú tomas una bebida, ya las empresas de alimentos te dan solo el vaso, que ahora es de cartón, ¿sí? O te dan ya el sorbete de papel también, de cartón, con visión reciclable. Entonces, eso ha generado definitivamente una reducción del plástico que se utilizaba antes y que no era reciclable para efectos de poder cambiar la mentalidad, ¿sí? Cambiar la mentalidad. Muy importante, porque yo te iba a hacer una pregunta respecto a eso, porque se oye mucho en las noticias que mundialmente hay mucha contaminación, y te quería preguntar que qué medidas se han adoptado en Ecuador para frenar la contaminación por plásticos. Y ahora que me estás mencionando lo de plástico. Ahora te voy a comentar si justamente para terminar los otros 3 puntos, o 4 puntos, perdón, son también dentro de estas acciones, de estos puntos contemplados como acciones para que sean adoptados por los estados. Parte del Convenio de Diversidad Biológica también está la figura de la filantropía, que cada vez toma más fuerza. Esto implica que hay que hacer un llamado a estos grupos de filántropos para que puedan ser parte y colaboren en este proceso de protección a nivel mundial. Hay un factor que creo que es sumamente importante, muchas veces no se lo toma en cuenta. El efecto que causan la contaminación, el cambio climático, la biodiversidad, la desertificación, no es que solo te afecta a ti o territorio Ecuador en el que se encuentran nuestro país, o sea, la jurisdicción territorial, afecta a todo el mundo, porque el impacto del cambio climático tú no sabes dónde va, hasta dónde va a llegar. ¿Quiénes van a ser los perjudicados? O sea, es una serie de factores que no es como, te pongo un ejemplo, en una guerra se atacan mutuamente y queda ahí el daño causado. Sí, que está contenido. Exactamente. Acá estamos hablando que una tala de bosques que no ha sido controlada, que no ha sido programada, puede afectar los fenómenos, por ejemplo, los que afectan al Ecuador, el fenómeno del niño, de la niña, por la corriente del Océano Pacífico, y que determina que al no estar protegidos por el ecosistema, que es su función, justamente protegernos de estos fenómenos, hay más daño, más inundaciones, más muertes, y eso es realmente lo que queremos evitar, ¿no? Se están tomando, como decía, las políticas correspondientes a nivel interno y llevándolas en la medida de lo posible al plano bilateral, multilateral, regional y a nivel universal en Naciones Unidas. Y el rol también que quería mencionar de los actores multilaterales financieros. Como yo había hablado del flujo financiero, era muy importante el rol de los órganos como el banco, como las instituciones financieras, los bancos multilaterales de desarrollo son claves en el sentido de que ellos tienen un compromiso de focalizar esos fondos desde una ecología financiera
o un financiamiento ecológico, ¿sí? Sí. En el que esté fortaleciéndose a las prácticas políticas, estrategias e inclusive proyectos que están encaminados a eso. Tenemos también el acceso a fondos, que como dije, una transición justa, y el Fondo Monetario Internacional definitivamente juega un rol fundamental en este campo, porque no solamente el perjuicio que se causa con la pérdida de biodiversidad afecta a nuestra riqueza natural, sino también a la producción, a la economía y a otros factores que de alguna manera cada vez más se ven directamente afectados por todas estas problemáticas que estamos conversando. Y por último, también un aspecto que ha sido muy importante recogido en esta lista de 10 puntos de acción es la participación de grupos prioritarios y en algunos casos vulnerables. Estamos hablando de los pueblos indígenas, estamos hablando de las personas con discapacidad, estamos hablando de las economías o comunidades locales, estamos hablando de los niños, niñas, mujeres, que son actualmente también un punto fundamental para la adopción de políticas y de estrategias y de leyes a nivel de país. Entonces nosotros estamos muy esperanzados en que esta propuesta, que como señalé está avalada por 4 países, pueda ser adoptada en este marco global para la biodiversidad post-2020 que, como señalé, va a ser tratado en diciembre del 2022. Espero poderles en una futura ocasión compartir con ustedes las buenas noticias de que se haya adoptado Por supuesto. Sí, darnos este plan de acción. Más información. Sí. Y bueno, lo que tú me comentabas, la pregunta que me hiciste de los plásticos, para nosotros realmente en este momento es un reto. Sí, es un reto a nivel país y a nivel multilateral. ¿Por qué? Porque está ya comprobado científicamente de que los plásticos y microplásticos de diversas fuentes, así como la agua de desechos y otros elementos que contienen químicos empleados en la fabricación de estos plásticos, han contaminado los océanos de una manera que realmente no se había considerado jamás que pudiera haber pasado esto, ¿sí? Sí. Estamos hablando de 3.000 millones de personas que dependen de los océanos, desde toda perspectiva, sí, especialmente por el soporte económico que genera la riqueza que tenemos en los océanos y también por la seguridad alimentaria, ¿sí? Entonces, esto definitivamente ha generado nosotros como un país costero y además recordemos, las Islas Galápagos, la riqueza marina que tenemos, ha generado que tomemos medidas que son sumamente importantes, sobre todo en el caso de los plásticos, porque los desechos plásticos que van al océano están provocando la muerte de nuestras especies marinas, ¿sí? De nuestras especies marinas, porque la contaminación en el momento en que las especies marinas mueren en el mar, están ocasionando un perjuicio no solamente a la vida marina, sino también a la producción que se genera de estas especies marinas que son dirigidas, destinadas a la alimentación de la población, por ejemplo, a través de la pesca, a través de, como ustedes conocen, por nuestra zona territorial tenemos una alta riqueza, digámoslo así, de atún, ¿sí? De picudo blanco, de otros especies marinas que han sido tradicionalmente utilizadas con un fin productivo y obviamente de garantía de derechos humanos a través de la alimentación a nuestros compatriotas y a otros, porque el atún se exporta, es uno de nuestros principales productos de exportación. Entonces, la conservación de este recurso ya no solo depende del control, que ese es otro tema que creo que por ahora no lo vamos a mencionar, sino más bien concentrarnos en la contaminación del plástico, pero no solamente es el tema de la sobreproducción, o sea, la pesca no controlada, sino también las causas de muerte de las especies nuestras dentro de nuestro mar territorial. Entonces, en ese sentido, se trabajó
en una resolución en el marco de Naciones Unidas, de la cual Ecuador apoyó, y actualmente, una vez aprobada la resolución, esta resolución está orientada a construir consensuadamente un instrumento jurídico internacional contra la contaminación que genera el plástico. Ecuador actualmente, es muy grato compartir con ustedes la noticia, es parte del buró, es miembro del buró del comité gubernamental que va a trabajar en este convenio, que estoy segura va a aportar, una vez que ya lo adopten los estados, en lo que es la lucha contra la contaminación debido al plástico que se consume y se desecha en nuestros océanos. Aprovechando el sí. tema de marino, ¿no? La temática marina, es impresionante todas las iniciativas y toda la forma de crear conciencia, ¿no?, que el Ecuador está tomando sobre el asunto. Y hablando un poquito del corredor marino del Pacífico, creo que ya mencionó un poco, ¿no?, sobre lo que están haciendo, pero pudiera emplear un poquito más en lo del corredor marino del Pacífico. Sí, bueno, es todo un avance en lo que es la protección marina de nuestras especies, porque justamente, si bien es cierto, esta iniciativa tuvo su origen en el 2002 a través de un acuerdo que se adoptó, una declaración conjunta que en su momento firmaron Costa Rica y Ecuador en la Cumbre de Desarrollo Sostenible de Johannesburgo en el 2002, ¿sí? Y que posteriormente fue la iniciativa Galápagos-Cocos en una declaración que se firmó, la Declaración de San José, en el 2004. Y les digo por qué, porque nosotros colindamos territorialmente, actualmente ya está reconocido estos límites territoriales entre Costa Rica y Ecuador. Nuestros límites territoriales nos enseñaban Colombia, Perú, el Océano Pacífico, y ahí nos quedábamos. Pero a través de la conexión de estas dos islas, la isla de Cocos de Costa Rica y la isla de Galápagos de Ecuador, se ha generado ya un nuevo reconocimiento territorial marino por parte de Costa Rica y Ecuador. O sea que también tenemos límites, una condición limítrofe entre los dos países por la vía marina. Y esto es muy interesante porque esta declaración justamente tenía como enfoque proteger varias zonas, tanto de Ecuador como de Costa Rica, proteger el corredor que, como les comentaba, por todas las características que conlleva donde está ubicado Ecuador, genera que hay una diversidad de especies muy importante a nivel marino. Entonces, esta declaración conjunta, que posteriormente se fueron adhiriendo algunos países, ha tenido digámosle, un resurgimiento a partir podríamos decir que también a partir del post-COVID, ¿no? Porque estamos hablando de una iniciativa, la iniciativa Hermandad, que ha sido suscrita por 4 países, en los que Ecuador, Colombia, Costa Rica y Panamá suscribieron la Convención y Manejo de los Ecosistemas comprendidos en Migravias, Cocos, Galápagos, Malpebo y Coiba, con los cuales se comprometen, entre otros, nos comprometemos a fomentar el uso sostenible de los recursos marinos. Y en esto es muy importante porque esto implica que actualmente nosotros estamos trabajando en normativa que está encaminada a lo que es el control de la pesca, ¿sí? Los recursos deben de ser canalizados, procesados de manera regular, conveniente para la protección y supervivencia de la especie, porque si hay una pesca indiscriminada no es posible hacerlo. Ya se ha acabado el programa, ha sido la información interesantísima, importantísima. Y quisiera agradecer a mi colega, a la doctora Soraya Cuesta, y especialmente a la cónsul general adjunta Leticia Vaquerizo Guzmán, por conversar con nosotros sobre el cambio climático que está afectando a todos los países del mundo y sobre la importancia de crear conciencia sobre este tema. Muchísimas gracias a ustedes. Espero que todos ustedes hayan disfrutado de esta presentación tan informativa y actual. Gracias por sintonizarnos.